Un día vi por casualidad un video en TikTok en el que Sofía besaba a otro chico. Llevaba varias semanas sintiendo que algo se estaba rompiendo en casa. Eran pequeñas cosas que se iban acumulando, como cuando te despiertas y ves que alguien ha movido tus cosas sin permiso. Un día no te importa, pero al tercer día te preguntas qué está pasando. Me llamo Emilio Vargas y llevo 5 años casado con Sofía Morales. Hace un mes, si me hubieras preguntado, te habría dicho que todo iba bien. No era perfecto, pero era estable. Todo empezó a ir mal cuando cambió de proyecto en la empresa y empezó a hablar constantemente de su nuevo compañero, Ricardo León. Al principio no le di importancia. Me decía que por fin había llegado al equipo alguien que trabajaba en serio, que no era un inepto y que se quedaba hasta tarde preparando campañas con ella. El primer golpe llegó el jueves, cuando miré el reloj y vi que eran ya las 12 menos cuarto y Sofía aún no había llegado. Me escribió por WhatsApp que estaban terminando una presentación para un cliente, que pedirían algo para cenar en Globo y que no la esperara. El segundo golpe llegó el sábado. Le propuse ir a cenar al centro, ya que llevábamos varias semanas sin hacer nada juntos. Reservé mesa en un pequeño restaurante que nos gustaba. Por la mañana se arregló mucho más de lo habitual, solo para ir a tomar un café con sus compañeros de trabajo. Dijo que no llegaría tarde. A las 10 respondió a mi llamada y, de fondo, se oía el ruido del bar, las risas de la gente y la música urbana. Dijo que lamentaba que se hubiera pasado la hora y que fuera con alguno de mis compañeros, pero que otro día recuperaríamos la cena. Colgué el teléfono con la sensación de que era un extraño en mi propia vida. Y ella publicó en Instagram historias sobre cómo estaba tomando unas copas con sus amigas en un bar de Malasaña. Ni una sola foto mía, ni una sola mención de que teníamos planes. La tercera mini explosión fue con su móvil. Antes lo dejaba tirado en cualquier parte, incluso se olvidaba de cargarlo. De repente dormía con él en la mesilla, boca abajo. Se lo llevaba al baño hasta para ducharse. Un domingo por la tarde recibí una notificación en su reloj, que estaba encima de la mesa del salón mientras ella doblaba ropa en el dormitorio. No soy un santo. Vi que ponía Ricardo con un corazón azul pequeño. Nunca había visto ese corazón en nuestro chat. El mensaje era corto. Mañana lo mismo. Con ganas. El reloj vibró otra vez con un iconito de TikTok. Me quedé frío. Ella entró en el salón, vio el reloj en mi mano y me lo quitó con una sonrisa rara, como demasiado amable. Me soltó que eran cosas del curro, que no me rayara, que si confiaba en ella. No le dije nada. Me fui a la cocina, abrí la nevera sin hambre y me quedé ahí plantado con el frío en la cara intentando ordenar ideas. Aquella noche Sofía se acostó de espaldas, pegada al borde de la cama. Yo miraba el techo, notando el peso de un silencio que no habíamos tenido nunca. Al día siguiente, sin buscarlo, el primer aviso serio me llegó en forma de mensaje directo en Instagram, de un chaval que no conocía, preguntándome si yo era el marido de Sofía y si podía hablar conmigo sobre un video. Cuando vi el mensaje del desconocido en Instagram pensé primero que era spam. Foto de perfil cutre, pocos seguidores, nombre raro. Me decía que había visto a mi mujer en un TikTok que se estaba moviendo bastante por la zona de Huertas y que si yo era Emilio, que mejor hablara conmigo en privado. Le contesté con un vale, dime qué has visto, los dedos sudando encima de la pantalla. Tardó 5 minutos en responder y esos 5 minutos me parecieron una mañana entera en la oficina un lunes de agosto. Me mandó el enlace de un video de TikTok de una chica que no conocía que subía contenido de fiestas por Madrid, típico video de bar de moda, música alta, gente bailando y bebiendo. El título era una chorrada sobre lo bien que se estaba en ese sitio. El detalle estaba al fondo. Pulsé play y al principio no vi nada raro. Solo gente moviendo el vaso al ritmo de la canción.
La chica enfocaba a una amiga que bailaba sobre un taburete y de repente giraba la cámara. Y ahí, en la esquina derecha, pegados a la barra, estaba Sofía. Reconocí su pelo, su manera de sostener la copa, la chaqueta vaquera que yo mismo le había regalado. Y junto a ella, sujetándole la cara con las dos manos, un tío que no era yo. Un tío que, aunque no le veía bien la cara al principio, sabía perfectamente quién era. Le dio un beso largo, sin ninguna duda de lo que estaba pasando. Uno de esos besos que no te das con alguien del trabajo porque sí. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Noté un calor en las orejas, el corazón acelerado, las manos temblando. Fui hacia atrás en el video, lo paré en el momento exacto, hice captura de pantalla. Se veía la barra del bar, un neón con el nombre del sitio en la pared, el brazo de Sofía rodeando el cuello del otro, las bocas pegadas. Ella llevaba la misma ropa de la foto que había subido a sus stories la noche del jueves de la supuesta cena de chicas. La primera mini explosión de ese momento fue darme cuenta de la fecha. El video estaba subido el viernes a las 3 de la mañana. Justo la noche en la que me dijo que estaban rematando una presentación y que se quedaban en la oficina cenando algo. El bar se llamaba El Centro, un sitio nuevo por la zona de Antón Martín, lo había visto en publicidad en Instagram. No había duda. Nada de reunión de trabajo, nada de globo, nada de PowerPoints. Copas y besos con su compañero. El chaval que me había escrito me mandó otro mensaje diciendo que no quería meterse en líos, que solo se había fijado porque tenía a Sofía en sugerencias de amigos y le sonaba mi cara de alguna foto de boda. Me pidió que no le nombrara si montaba ningún pollo. Le dije que tranquilo, que gracias, que con eso me bastaba. Apreté tanto el móvil que me empezó a doler la muñeca. La segunda mini sacudida fue cuando abrí el histórico de ubicaciones del móvil de Sofía desde mi cuenta de Google. Lo había configurado yo hacía años y ella ni se acordaba. Vi puntos rojos repetidos en la zona del bar, los jueves y algunos martes, a la misma hora, durante el último mes. Siempre con la misma rutina. Salida de la oficina a las 8, parada en el centro, regreso a casa sobre las 12 y pico. Cruzando datos con los mensajes en WhatsApp vi que prácticamente todos esos días ella me había dicho que estaba con el equipo, que estaban hasta arriba de curro. Empecé a notar un mareo extraño, como si el salón se estrechara. Me senté en el sofá y apoyé los codos en las rodillas para no caerme. No es solo el beso, me repetía, es la planificación, las mentiras encadenadas, los detalles. El nuevo giro fue cuando encontré sin querer un chat archivado en su móvil con nombre abreviado R. León, sin foto de perfil. Normalmente no toco su móvil, pero ese día ella lo dejó cargando en la cocina mientras se duchaba y yo seguía con el estómago dado la vuelta por el video. Abrí el chat y vi mensajes recientes borrados, huecos en la conversación, pero se habían dejado algunos más antiguos sin borrar. Había frases sueltas sobre lo bien que le sentaba escapar al centro, bromas internas sobre que yo era muy inocente, planes para un concierto en un garito cercano al bar. No llegué a leer mucho porque oí el agua de la ducha apagarse y volví al sofá como si nada. Tenía la sensación de estar actuando en mi propia casa. Esa noche apenas hablé. Me limité a asentir cuando ella contó que el día había sido agotador, que el jefe estaba insoportable y que le dolía la espalda de tantas horas sentada. No sabía todavía qué hacer con todo eso. Podía esperar, confrontarla en el salón, montar la escena clásica. Pero no quería que me soltara una versión edulcorada del video. Quería verla con él, en directo, sin margen para excusas. Entré en Google, busqué el bar, vi que era un sitio bastante céntrico, cerca de la plaza de Santa Ana, y que los jueves había after work con música en vivo. Miré el calendario y vi que justo ese día era jueves. Sofía me dijo por la tarde que se quedaría un rato más en la oficina, que no me preocupara por la cena.
Le dije que perfecto, que así aprovechaba para cenar algo rápido viendo el partido. A las 9:30 cogí el metro, bajé en Sol y caminé con el video del TikTok memorizado, el nudo en el estómago cada vez más duro. Cuando empujé la puerta del centro y el ruido del bar me golpeó, los vi allí, en la misma mesa alta cerca de la barra, con 2 copas delante, riéndose como si nada, con la mano de Ricardo sobre la rodilla de Sofía. No te sé explicar bien la sensación de ver a tu mujer en una escena así, en directo, con las luces cálidas del bar, la música de fondo y la gente alrededor sin enterarse de nada. Es como si el ruido se apagara de golpe dentro de tu cabeza y solo te quedaras con un latido fuerte y el zumbido de la sangre en los oídos. Me quedé un segundo en la puerta, inmóvil, mirando la escena. Sofía se rió de algo que dijo Ricardo, giró la cara y él se inclinó hacia ella, demasiado cerca para hacer algo inocente. Yo seguía con el abrigo puesto, el móvil en la mano, las piernas pesadas. Me obligué a avanzar. El camarero me miró como a un cliente más. Pasé a su lado sin mirarle siquiera. La primera mini explosión fue la cara de Sofía cuando por fin me vio. Levantó la vista hacia la barra y al enfocarme tardó un segundo en reconocerme. Se le cambió la expresión al instante. Se le borró la sonrisa, abrió un poco la boca, apartó la mano de la rodilla de Ricardo como si quemara. Él se giró despacio, con gesto de extrañeza, hasta que también entendió quién era yo. Me planté frente a la mesa alta y apoyé mis manos en el borde para no temblar. Le hablé a Sofía con la voz más controlada que pude. Le pregunté si la reunión de trabajo iba bien. Ella se quedó callada y luego soltó que aquello no era lo que parecía, que se habían encontrado de casualidad, que iban a llamarme. Respiré hondo y le expliqué que ya había visto el video de TikTok de la otra noche, que sabía de sobra lo que era ese bar para ellos. Ricardo intentó intervenir, diciendo que mejor hablábamos fuera, que no montáramos un número en mitad del local. La segunda mini sacudida fue que nadie negó el beso. Ni uno de los dos se atrevió a decir que el video era un montaje o que no eran ellos. Sofía bajó la mirada y empezó a justificar que se había liado, que estaba agobiada con el trabajo, que yo últimamente estaba ausente, que solo había sido un par de veces. Ricardo añadió que la culpa era de los horarios imposibles, que el equipo estaba quemado y necesitaban desconectar. Me hizo gracia negra que usara la palabra desconectar con mi mujer sentada a su lado. Le dije que se callara, que esa noche el que hablaba era yo. Notaba que las piernas me temblaban, pero me mantuve de pie. Les dije que iba a dejarles muy claro que aquello se había terminado para mí, que no iba a compartir mesa ni barra ni nada con ellos como si fuéramos colegas. Sofía se levantó de golpe, casi tirando la copa, y me pidió que saliéramos un momento a la calle, que podíamos hablar sin todo el bar mirando. Salimos los tres por la puerta lateral. El aire fresco de la noche en el centro me pegó en la cara y me ayudó a no derrumbarme. Sofía se colocó entre Ricardo y yo, intentando controlar la situación. Dijo que no quería que esto se convirtiera en un espectáculo, que me quería, que lo nuestro era otra cosa, que lo de Ricardo había sido un desliz. Ahí llegó la tercera mini explosión. Ricardo resopló y le dijo a Sofía que ya estaba bien de llamarlo solo desliz, que llevaban meses viéndose, que no era justo minimizarlo delante de mí. Me giré hacia él muy despacio. Le pregunté desde cuándo exactamente. Bajó la cabeza y dijo que desde la cena de Navidad de la empresa, que aquella noche habían acabado en un bar parecido y que todo había empezado allí. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, como si no se creyera que él estuviera soltando esos detalles. Aquello cerraba el círculo con todos los jueves perdidos y las presentaciones eternas que nunca terminaban. No me hizo falta más para saber que no era una tontería puntual. Le dije a Sofía que dejara de usar la palabra error, que eso era una relación paralela aunque ella no se atreviera a llamarla así. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo.
Se quedó callada y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Otra revelación fue enterarme de que dos compañeras suyas sabían todo y le cubrían cuando salía antes o cuando decía que se quedaba en la oficina. Lo soltó Ricardo sin darse cuenta, mencionando que siempre eran las mismas las que se quedaban haciendo horas extra de mentira para justificar su ausencia. Ahí entendí que no solo me estaba engañando ella, me estaban tomando por tonto más personas. Sentí una mezcla de humillación y rabia, pero también una extraña claridad. Le dije a Sofía que esa noche no volvía a casa con ella. Vi el pánico en su cara. Me agarró del brazo, me pidió que no tomara decisiones en caliente, que lo hablaríamos tranquilos, que podíamos ir a terapia, que ella cortaría con Ricardo. Miré a Ricardo y le dije que a partir de ese momento lo mejor que podía hacer era apartarse. Él intentó justificar otra vez que la culpa era compartida, que esto se nos había ido de las manos. Le repetí que para mí ya estaba todo claro y que el siguiente paso no iba a ser en la puerta de un bar. Me di la vuelta y caminé hacia la parada de Metro de Sol sin mirar atrás, con el cuerpo en tensión, sintiendo el móvil vibrar sin parar en el bolsillo mientras Sofía me llamaba una y otra vez. Esa noche dormí en el sofá de un amigo, en un piso pequeño en Lavapiés, con la cabeza apoyada en un cojín que olía a tabaco y cerveza, pero al menos sin la almohada compartida con Sofía. No pegué ojo, te soy sincero. Estuve revisando una y otra vez el video, las capturas, los mensajes, como si necesitara recordarme que no me lo había imaginado. A la mañana siguiente, antes incluso de ducharme, pedí cita con un abogado que me recomendó mi compañero de trabajo. Hasta entonces nunca me había planteado que iba a pronunciar la palabra divorcio hablando de mí, pero ahí estaba, sentado en una silla de plástico, con un café de máquina en la mano, contando la historia a un desconocido que tomaba notas. La primera mini explosión de la venganza, si quieres llamarlo así, fue cuando el abogado me explicó que, legalmente, mientras siguiéramos casados y con cuentas conjuntas, Sofía podía hacer movimientos de dinero sin avisarme. Yo había estado tan centrado en el drama emocional que ni había pensado en lo económico. Teníamos un piso alquilado, una cuenta de ahorros común, un coche a nombre de los dos. Decidí que no iba a quedarme quieto. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre y empecé a mover allí mi nómina y parte del dinero que había ahorrado yo antes del matrimonio. Todo dentro de la ley, informado y asesorado, sin hacer locuras. De paso, cancelé la tarjeta adicional que ella tenía de mi banco, la que nunca miraba pero usaba alegremente para sus compras. No era una ruina, pero quería marcar un límite concreto. La segunda parte del plan fue más social que económica. No quería montar un circo público, pero tampoco pensaba dejar que todo se quedara debajo de la alfombra como si no hubiera pasado nada. Teníamos un grupo de amigos en común, parejas con las que salíamos a cenar, amigos de toda la vida. No era justo que solo circulara la versión que ella quisiera vender. Preparé un pequeño dossier, nada exagerado. La captura del TikTok donde se les veía besándose, un resumen de fechas y la confirmación de que llevaba meses engañándome con un compañero de trabajo. Sin insultos ni grandes discursos, solo hechos. Quedé con dos de mis amigos más cercanos en un bar tranquilo y se lo enseñé. Les dije que no les pedía que eligieran bando, pero que quería que supieran la verdad para cuando empezaran los rumores. La mini sacudida fue que uno de ellos ya sospechaba algo porque había visto a Sofía un día por la tarde entrando en el centro con Ricardo y pensó que sería una reunión de curro con algún cliente. La tercera jugada fue dirigida a su vida laboral, pero con cuidado de no pasar líneas que pudieran volverse en mi contra. No me fui a recursos humanos a gritar ni a pedir despidos. Lo que hice fue pedir una cita discreta con el responsable de compliance de su empresa, un tipo serio al que conocía de vista por algún after work en el que había coincidido. Le conté que tenía pruebas de que su compañera y un compañero estaban manteniendo una relación íntima que se cruzaba con horas de trabajo, que se iban juntos de forma recurrente en horario laboral.
No le di detalles morbosos, le hablé de ubicaciones, horarios, ausencias. Él apuntó todo y dijo que la empresa tenía un código interno que regulaba relaciones entre empleados cuando afectaban al trabajo, que lo revisarían. Mi intención no era verles en la calle sin más, pero sí que su romance tuviera consecuencias en el sitio donde empezó. El giro inesperado llegó unos días después, cuando Sofía me escribió un mensaje largo diciendo que Ricardo se había cambiado de departamento de forma repentina y que el ambiente en la oficina era insoportable, que la gente murmuraba, que se sentía señalada. Me culpaba directamente a mí de haber llevado las cosas al terreno laboral. Yo le respondí que ella había sido quien mezcló el curro con una relación oculta, que yo solo había contado la verdad donde tocaba. Ese mismo día, mientras ella estaba en la oficina, aproveché para ir al piso con un cerrajero y cambiar la cerradura. No tiré sus cosas, no las quemé ni nada de eso. Simplemente empaqué en caja su ropa, sus libros, sus cosas personales, y las dejé ordenadas en el salón. Cerré con la nueva llave y me quedé sentado en la cocina, esperando a que llegara, con un café frío delante, el corazón acelerado y las manos agarradas al borde de la mesa para que no me temblaran. Cuando Sofía llegó, metió la llave en la cerradura y vio que no giraba. Llamó al timbre con insistencia. Abrí la puerta solo lo justo para que no pudiera entrar sin que yo lo permitiera. Me miró con los ojos rojos, mezcla de rabia y nervios. Dijo que aquello era una locura, que no podía echarla de su casa, que si me había vuelto loco. Le expliqué que el piso estaba a mi nombre y que, mientras habláramos y decidiéramos qué hacer, no iba a dormir allí conmigo como si nada. Le dije que tenía sus cosas en el salón, que podía quedarse esa noche en casa de sus padres o en un hotel, que al día siguiente podríamos hablar con calma. Su reacción fue una mezcla de súplica e insulto. Me llamó cobarde por no afrontarlo cara a cara desde el primer día, me acusó de querer castigarla. Yo mantenía la puerta entreabierta, con el cuerpo bloqueando el paso, sintiendo la tensión en los hombros. La última frase que le dije antes de cerrar fue que mi venganza, si se podía llamar así, consistía en no seguir fingiendo. Ella se quedó en el rellano, respirando fuerte, diciendo que no iba a permitir que yo reescribiera nuestra historia de esa manera. Al día siguiente accedí a que entrara en casa para tener la famosa conversación definitiva. No quería eternizar esto en mensajes ni llamadas, necesitaba mirarla a la cara y decidir qué hacer con mi vida. La recibí en el salón, sin abrazos ni besos, solo un hola seco. Ella se sentó en el mismo sofá donde tantas noches habíamos visto series y ahora parecía un mueble de una casa ajena. Notaba el cuerpo tenso, los hombros cargados, la mandíbula apretada. Me había salido una especie de tic en la pierna que no conseguía controlar, un movimiento constante del pie contra el suelo. La primera mini explosión de esa charla fue cuando le pedí que me contara la verdad desde el principio y noté que dudaba. Empezó diciendo que al principio solo eran mensajes, que se quejaban del jefe, que compartían memes, que se tomaban unas cañas inocentes después del trabajo. Le pedí que pasara de la parte dulce y fuera al punto en el que decidió besarle. Se removió en el sofá, jugó con sus manos, miró al suelo. Me confesó que llevaba tiempo sintiéndose poco valorada, que en casa todo giraba alrededor de mi trabajo, de mis horarios, que yo estaba siempre cansado, que nuestras conversaciones habían ido perdiendo profundidad. Me soltó que con Ricardo se sentía escuchada, que le hacía sentirse viva otra vez, que le decía cosas que yo no le decía desde hacía años. Escuchar eso me dolió más que el video del bar. No porque tuviera razón en todo, sino porque me di cuenta de que en algún punto habíamos dejado de preguntarnos cómo estaba el otro. La segunda sacudida fue cuando me dijo que nunca había pensado dejarme por él. Que en su cabeza era capaz de mantenerlo en un cajón aparte, como algo que no tocaba la vida real. Me explicó que se repetía que solo eran escapadas, que lo nuestro era el hogar, la familia, la estabilidad. Yo apretaba los puños,
sintiendo como esa palabra estabilidad se me atragantaba. Le pregunté si en algún momento pensó en el riesgo de embarazo, de enfermedades, de todo lo práctico que hay detrás de una infidelidad, más allá del romanticismo barato. Bajó la mirada y reconoció que no había pensado en nada de eso, que se dejaba llevar. Ahí noté una especie de distancia extraña entre nosotros. No era solo la traición, era descubrir que la persona con la que habías montado una vida entera era capaz de ponerse una venda mental tan gorda. También hubo un giro emocional inesperado. Sofía se echó a llorar de verdad, no una lágrima de culpa rápida, sino un llanto profundo, con la respiración entrecortada, los hombros sacudidos. Me dijo que desde que cambié la cerradura había tenido ataques de ansiedad, que no dormía, que se imaginaba llegando al piso y encontrando a otra persona ocupando su sitio en la cama. Me pidió que no tirara todo por la borda, que intentáramos terapia de pareja, que ella estaba dispuesta a cortar completamente con Ricardo, cambiar de empresa, hacer lo que hiciera falta. Me miró con los ojos hinchados y me dijo que todavía me quería, que no se imaginaba su vida sin mí. Yo notaba un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y cariño viejo que aún no se había apagado del todo. La última parte de esa conversación fue más fría. Le dije que no podía tomar una decisión en base al miedo de ella a quedarse sola. Le expliqué que lo que había roto no era solo la confianza, sino la imagen que yo tenía de nosotros dos como equipo. Le conté que ya había empezado los trámites para una separación y que, aunque podíamos intentar una mediación, necesitaba poner tierra de por medio. Vi cómo se le helaba la cara al escuchar la palabra separación. Me preguntó si de verdad estaba dispuesto a empezar de cero con 30 y tantos años, a buscar piso, a rehacer vida, a explicar a todo el mundo lo que había pasado. Le respondí que ya estaba haciendo todo eso en mi cabeza desde hacía días, que el momento de la decisión había llegado cuando la vi en el bar con Ricardo, no ahora en el sofá. Le dejé claro que no iba a impedirle ver a su familia, ni a sus amigos, que no era mi estilo cortar puentes a lo bruto, pero que en cuanto a nosotros como pareja, para mí habíamos cruzado un punto al que no se puede volver. Cuando se fue, cerré la puerta despacio y me apoyé en ella con la espalda, notando el peso del cuerpo deslizarse hacia abajo. Me temblaban las manos, pero al mismo tiempo había una especie de calma rara. No una paz feliz, más bien la sensación de haber dicho por fin lo que llevaba atragantado. Miré alrededor del piso y lo vi diferente. Menos compartido, más vacío, pero también más honesto. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, papeles, cuentas, explicaciones, pero la decisión central estaba tomada. Lo que no sabía todavía era cómo iba a ser mi vida sin ella al día siguiente. Han pasado unas semanas desde aquel día en el sofá y te hablo ya desde otro sitio. Al final encontré un estudio pequeño por la zona de Oporto, no muy lejos del piso que compartía con Sofía, pero lo suficiente como para no cruzarme con ella cada día al bajar a por pan. Es un séptimo sin ascensor, con muebles viejos y una cocina diminuta, pero es mío, al menos de momento. Me traje 4 cajas, la tele, mi ordenador y un par de fotos que no me daban ganas de romper. El resto se quedó en el piso, pendiente de reparto, como si nuestra vida en común hubiera quedado encerrada en esos armarios. La primera mini conclusión que he sacado es que la soledad no es tan limpia como la venden. Hay días en los que disfruto del silencio, de cocinar solo un plato de pasta sin discutir por quién pone el lavavajillas. Otros días el silencio pesa como una manta mojada y me sorprendo desbloqueando el móvil para escribirle a Sofía y luego volviendo atrás antes de enviar nada. He empezado a ir a terapia, cosa que nunca pensé que necesitaría. La psicóloga me ayuda a separar la culpa real de la inventada. Porque, seamos sinceros, en una ruptura así es fácil convertirte en mártir o en villano y la realidad suele estar a medio camino. Yo no engañé a nadie, pero también es verdad que durante meses viví en piloto automático sin ver que la persona a mi lado se estaba alejando. Eso no justifica lo que hizo ella,
Solo me ayuda a entender de dónde venían algunas grietas. Sobre Sofía sé cosas por terceros. Sigue en la misma empresa de momento, aunque me han contado que el ambiente allí no es el mismo. Ricardo se cambió de departamento y al parecer está buscando trabajo fuera de Madrid. No sé si siguen en contacto o no y, honestamente, ya no quiero saberlo. Tuvimos una última reunión con los abogados para fijar las bases de la separación. Fue correcta, fría, casi administrativa. Repartimos cuentas, acordamos quién se queda con qué. Ella se queda en el piso pagando un alquiler durante un tiempo y luego decidiremos si lo vendemos o qué hacemos. No hubo gritos ni escenas. Solo firmas, bolígrafos, folios. Cuando terminamos, nos quedamos un momento solos en la sala de reuniones, sin abogados delante. Nos miramos en silencio. Sofía me dijo que ojalá hubiera tenido la valentía de hablar antes de liarla tanto. Yo solo asentí. No me salió nada heroico que decir. La segunda conclusión importante es que hay vida después de que te rompan los planes. No te voy a mentir y decirte que salgo de fiesta cada fin de semana y que estoy encantado de volver al mercado. No es mi estilo. Lo que sí he descubierto es que tengo más tiempo para mí del que recordaba. He vuelto a jugar al fútbol sala con compañeros del trabajo, cosa que había dejado por la rutina de pareja. He ido a ver a mis padres a Toledo sin discutir horarios. He quedado con amigos a los que hacía años que no veía. Poco a poco empiezo a construirme una vida que no gira alrededor de una sola persona. No es una vida de película, pero es una vida mía. Si tuviera que decir que he aprendido de todo esto, diría que no quiero volver a vivir en automático. Que la próxima vez que tenga pareja estaré más atento a los pequeños cambios, tanto en la otra persona como en mí. Que si noto que algo se enfría, abriré la boca antes de que lo haga otro por mí en un bar del centro. Y, sobre todo, que no voy a rebajar mis límites para encajar en la historia de nadie. El video de TikTok que me enseñó el engaño sigue por ahí, perdido entre millones de vídeos de gente bailando. Yo ya no lo miro. No porque quiera olvidar, sino porque ya no lo necesito para recordar quién soy en esta historia. Soy Emilio, el tipo al que engañaron en un bar de Madrid, sí, pero también el que decidió levantarse del taburete, cerrar la puerta de casa y empezar de nuevo en un séptimo sin ascensor con una nevera medio vacía y, por primera vez en mucho tiempo, la sensación honesta de que cada paso que da es suyo.